Ya tuviste un buen tiempo aquí, mamá. Pero ha llegado el momento de que te mudes, dijo con una facilidad que me heló la sangre, como si me pidiera que le pasara la sal. Sin titubeos, sin una pizca de culpa en su voz. Solo una afirmación, dicha con la frialdad de quien comenta el pronóstico del clima. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Yo estaba frente a él, aún con la cuchara suspendida a medio camino, la avena enfriándose en el tazón. Pensé que había oído mal. Mi oído ya no es el de antes, pero eso lo escuché clarito. ¿Perdón?, le pregunté. Julián me miró directo a los ojos, con la mano apoyada en el respaldo de la silla de la cocina. La misma silla que su padre construyó hace 47 años. Apenas había terminado su café. Renata, su esposa, estaba en el fregadero fingiendo enjuagar algo que no lo necesitaba, evitando mi mirada, como siempre. Hemos estado hablando, dijo, y creemos que sería mejor que buscaras un lugar más adecuado para alguien de tu edad. Tal vez una de esas comunidades bonitas para mayores. Hemos estado hablando. Ya veo. No era una conversación familiar. Era una decisión tomada, impuesta, como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Asentí despacio, ganando tiempo, tratando de que mi voz no temblara. ¿Y qué los llevó a esto?, pregunté. Julián suspiró, como si fuera yo la que estaba siendo difícil. No es nada personal, mamá. Es solo que esta casa ya no nos funciona. Estamos pensando en remodelarla, ampliarla, quizá convertirla en una oficina o en un espacio para rentar. Necesitamos flexibilidad, ¿sabes? Miré alrededor de la cocina. Mi cocina, con el mismo gallo de cerámica en el estante y las paredes amarillas que elegí junto a mi esposo. Esto no era solo una casa. Era mi vida bordada entre la madera y los muros. Aquí crié a Julián. Desde aquí, despedí al padre de mi hijo. Pinté esos rodapiés con los dedos porque no encontraba una brocha. Renata intervino al fin, dándose la vuelta. Y te lo decimos con cariño, Helena. Solo queremos lo mejor para todos. Todos, menos yo. Ya entiendo, dije, doblando la servilleta con calma. Así que ya lo decidieron. Julián asintió, aliviado de que no discutiera. Te ayudaremos a buscar, claro. Incluso podríamos cubrirte los primeros meses si te aprieta el dinero. Pero ya es hora. Había pasado ya demasiado tiempo. Aquella noche me quedé en la sala mucho después de que subieran a dormir. Mi sillón estaba frente a la chimenea, la misma que llevaba años sin funcionar bien. Julián siempre decía que la arreglaría, pero nunca lo hizo. No encendí fuego, solo me cubrí las rodillas con una manta y observé las sombras bailando en la pared. 47 años. Recordé el día en que echamos los cimientos, Tomás y yo, apenas con 30 años, él con la piel quemada por el sol y yo con las manos llenas de ampollas por colocar las losetas. Construimos esta casa tabla por tabla, sueldo tras sueldo. Sin contratistas, solo los vecinos, unas cervezas y mucha terquedad. Y ahora me pedían que me hiciera a un lado, como si estorbara el progreso. Pero no estaba enojada, al menos no todavía. La ira requiere energía, y aún no sabía bien qué sentía. Lo que sí sentía era algo más pesado, como una piedra en el pecho, como el polvo que se acumula sobre una foto que ya nadie mira. Creen que me iré sin protestar, que buscaré un cuartito cómodo con televisión por cable y manualidades los martes. Piensan que desapareceré sin alterar sus planes, tal vez porque siempre me he encargado de facilitarles todo. Me levanté despacio, con las articulaciones entumidas por el frío, caminé por el pasillo y apagué la luz. Pasé frente a la puerta del cuarto de Julián y Renata sin detenerme. Se oían sus risas apagadas tras la madera. Entré a mi habitación, mi pequeño refugio, y me senté al borde de la cama. No me habían dicho cuándo, pero sabía que sería pronto. Empezarían a mencionar departamentos. Los folletos aparecerían sobre la mesa. Visitas amables, recorridos programados. No se trataba de espacio, sino de ya no necesitarme. Me incliné, abrí el cajón del buró y saqué el cuaderno negro donde Tomás y yo anotábamos los gastos del hogar. Las hojas estaban amarillentas, pero aún lo usaba, más por costumbre que por necesidad. Había apuntes con la letra de Tomás.
recibos guardados entre las páginas y entre dos de ellas, doblada con cuidado, la escritura original de la casa. Mi nombre, su nombre, quedó pagado por completo hace 22 años. La casa era mía. Cerré el cajón y permanecí quieta mucho rato, escuchando ese silencio que habita entre las paredes de las casas viejas. Lo que pasa es que se olvidaron de con quién estaban tratando. Se olvidaron de que yo levanté este lugar con mis propias manos y despedí a mi esposo con la dignidad de una mujer que no se doblega ante las tormentas. Se olvidaron de que aún no he terminado. La primera vez que vi este terreno no era más que maleza, piedras y promesas. Tomás estaba a mi lado, con un periódico doblado en la mano y barro en las botas. No es gran cosa, dijo, pero será nuestro si lo queremos. Era 1974. Teníamos $2,000 ahorrados, una camioneta vieja y el corazón más grande que la cuenta del banco. Firmamos los papeles bajo la sombra de un árbol, usando el cofre del camión como mesa. Aquella tarde marcamos las esquinas de la casa con hilo y esperanza. En eso se construyó este hogar. En esperanza y en un amor testarudo que no sale en las películas. Tomás no era arquitecto ni yo una constructora, pero entre sus manos y mi empeño la casa se levantó. Mezclé cemento con una pala y lo vertí descalza. Pedimos prestadas herramientas, hicimos trueques de favores y trabajamos hasta tarde bajo la luz del porche. Julián nació 2 años después. Su primera cuna estuvo en el pasillo aún sin terminar. Se dormía con el sonido de los martillazos y despertaba con el aroma del aserrín y del pan con canela. Él no recuerda nada de eso, o quizás sí, pero le resulta más fácil fingir que no. El columpio del patio lo colgué con una cuerda vieja del cobertizo de pesca de Tomás y una llanta que sacamos de la zanja. El duraznero lo plantamos el día que Julián cumplió 5 años. Todavía florece, aunque el fruto ya se volvió amargo. Todas esas cosas, las pequeñas grietas en los mosaicos del pasillo, la leve inclinación del piso de la cocina, el tercer escalón que siempre rechina, no son defectos, son firmas, como las arrugas en un rostro que ha vivido mucho y bien. Veo esas marcas y recuerdo quiénes fuimos, quién fui. Antes de que la vida empezara a doblarme hasta el fondo del cuadro, pensé en todo eso la mañana después del anuncio de Julián. Desperté temprano, como siempre, preparé una cafetera, aunque ya nadie más la bebe, y salí al porche. Las tablas crujieron, como siempre. Tomás solía decir que eso era la casa saludándote. Él solía decirme, reconoce tus propios pasos, y sonreía. La niebla aún se mantenía baja, rozando el pasto, y el olor a tierra mojada me hizo llorar sin querer. No lágrimas que caen, sino esas que se quedan ahí, llenando los ojos y ardiendo. Me senté en el columpio del porche, ajusté la franela vieja de Tomás sobre mis hombros y miré hacia lo que antes era nuestra vista. Ahora eran casi puras casas, cercas, niños con patinetas, nada que ver con el campo abierto que solíamos tener. Aún así lo amaba, y ellos querían quitármelo, no porque lo necesitaran, sino porque pensaban que ya era hora de que yo lo soltara. Vi cómo la luz del amanecer se extendía despacio, bañando los techos con un dorado suave, y supe lo que tenía que hacer. No iba a permitir que lo vendieran a mis espaldas, y mucho menos iba a empacar mis cosas e irme como una invitada que ya molestaba. No, si me iba, sería porque yo lo decidí, y la casa, esa ya no sería para ellos. Más tarde, cuando Julián se fue al trabajo y Renata desapareció, rumbo a su clase de pilates, o su brunch, o a donde sea que vaya cuando no hay nadie vigilando, saqué la vieja caja fuerte del closet. Mis dedos recordaban el código de memoria. El cumpleaños de Tomás. Dentro estaban las cosas que realmente importaban. La escritura, el testamento, los papeles del seguro y la cuenta de ahorros que nunca tocamos, salvo en emergencias. Sonreí. Ni siquiera sabían que existía. Abrí el cajón de abajo y saqué mi libreta de direcciones, no la del celular, la de verdad. Las páginas estaban suaves de tantos años de uso. La hojeé hasta encontrar el nombre. Carlota Morales. Bienes raíces. Carlota era una amiga de la iglesia, una mujer que perdió a su esposo más o menos al mismo tiempo que yo perdí a Tomás. Hacía tiempo que no hablábamos,
pero siempre me mandaba tarjetas de Navidad y se había hecho un nombre vendiendo casas en el pueblo. Marqué su número. Contestó al tercer timbrazo. Carlota, soy Helena Márquez. Helena, santo cielo, no había escuchado tu voz en años. Sonreí, aunque el corazón me latía con fuerza. Necesito tu ayuda. En silencio. Hubo una pausa al otro lado, pero de las buenas, esas que dicen que alguien te está escuchando con atención. Aquí estoy, respondió. ¿Qué necesitas? Quiero vender mi casa. Helena, su voz se suavizó. ¿Estás segura? Tan segura como nunca. ¿Y Julián? Dudé. Él no necesita saberlo, al menos no todavía. Carlota no preguntó por qué. No hacía falta. Muy bien, dijo. Entonces, empecemos. Cuando colgamos, ya teníamos un plan. Sin jornadas de puertas abiertas, sin letreros en el jardín, todo solo con cita y únicamente para compradores dispuestos a actuar rápido. Carlota mandaría a un fotógrafo que entendiera lo que era la discreción. Conocía a la gente adecuada. Profesores viudos, enfermeras viajeras, personas tranquilas que no necesitaban que todo brillara como nuevo. La clase correcta de personas. Colgué el teléfono y miré el salón. El sofá estaba chueco. La alfombra desteñida. Todo olía a cera de limón y libros viejos. No era perfecto, pero era mío. En el pasillo hay un cajón que no he abierto en años. La madera se atasca cuando hay humedad y siempre gime un poco cuando tiro con fuerza, como si se quejara de ser recordado. Hoy lo abrí, con cuidado de no despertar a la casa. Dentro había sobres, recibos, una liga seca que se deshizo entre mis dedos. Aquí guardaba los favores. No cartas ni felicitaciones de cumpleaños. Esas dejaron de llegar hace mucho. Este cajón contenía la historia real. Cheques cancelados, comprobantes de colegiaturas, facturas de reparaciones del coche marcadas como pagadas con mi letra. El nombre de Julián aparecía en casi todas. $5,000 para su primer coche, cuando tenía 19. Aquel cacharro color óxido que amaba hasta que se descompuso en pleno invierno. Lloró cuando el mecánico dijo que no tenía arreglo. Ese mismo día escribí el cheque. 12,000 para sus préstamos estudiantiles, cuando los intereses crecían más rápido de lo que él podía respirar. Solo hasta que me estabilice, dijo. De eso ya pasaron 23 años. 8,400 para el enganche de esta misma casa, cuando Julián y Renata batallaban después de su segundo bebé. Te lo pagaremos en cuanto podamos, dijo Renata. Incluso me abrazó. Tal vez fue la última vez. Pasé el dedo por los nombres escritos, las cantidades, los años. Ese cajón era un registro de sacrificios silenciosos. Cada dólar significaba, creo en ti, aunque ellos nunca dijeran gracias. En algún punto, ayudar se convirtió en obligación, y la obligación en derecho adquirido. Al principio no me importó. Eso hacen las madres, ¿no? Sostienes la mano de tu hijo cuando se cae, y en realidad, nunca la sueltas. Siempre estás ahí, disponible, constante, como un fondo que acompaña. Pero el fondo se vuelve papel tapiz, y el papel tapiz termina por desvanecerse. Julián no me ha preguntado cómo me siento desde hace meses. No desde aquella cita con el médico cuando decidí no contarle toda la verdad. No quería preocuparlo. Lo curioso es que dudo que se hubiera dado cuenta. Renata dejó de hablarme el día que olvidé comprar la leche de avena que le gusta. Una semana después, le ofrecí preparar la cena. Me hizo un gesto con esa sonrisa tensa suya. Estamos comiendo más limpio ahora, dijo, como si yo fuera una bolsa de queso procesado. ¿Y los niños? Son adorables, pero imitan a sus padres. Para ellos soy solo la señora que vive arriba y tiene la tele demasiado alta. Así he pasado de ser un salvavidas a convertirme en una molestia. Cerré el cajón con cuidado, como si arropara a un niño dormido. Esa misma mañana, mientras ellos estaban fuera Julián en la oficina, Renata, quién sabe dónde, recorrí la casa con una libreta amarilla en la mano, tomando notas para mí misma. ¿Qué guardar? ¿Qué regalar? ¿Qué llevarme cuando llegue el momento? Pasé por el cuarto antiguo de Julián. Todavía conserva el papel tapiz que elegimos juntos, con cohetes y estrellas ya despegándose en las esquinas. Quería ser astronauta alguna vez.
Ese año le compré un telescopio con el dinero del súper. Vivimos semanas a punta de sopa y pan. Ahora quiere que me vaya. Me temblaba la mano mientras escribía. Donar estantería. Conservar colcha. Tirar lámpara rota. Hay un peso al soltar, pero también una claridad. Cuando reduces tu vida a lo que puedes cargar, descubres lo que realmente importa. Me senté al borde de la cama y miré alrededor. No era tristeza lo que sentía. No exactamente. Era algo más sereno, como despertar de una siesta larga y recordar quién eres. Recordé la forma en que Tomás me miraba cuando resolvía algo antes que él. Afilada como una navaja. Solía decir entre risas, nunca subestimes a mi esposa. Me abrazaba y decía, ella levantó esta familia con sus propias manos. Tenía razón. Pagué los brackets de Julián cuando el seguro se negó, pagué el campamento de verano, la luna de miel e incluso la vez que lo despidieron y no se lo contó a Renata. Nunca me dio las gracias, ni una sola vez. Cuando se les descompuso el calentador de agua, yo firmé el cheque antes de que él siquiera me lo pidiera. Cuando Rebeca necesitó una cirugía tras su tercer bebé, me quedé con ella en el hospital y pasé 2 noches durmiendo en una silla. Nunca volvió a mencionarlo. No se trata del dinero, nunca lo fue. Es la desaparición. Ese desvanecimiento lento de persona a función, de madre a nota al pie. Antes creía que si seguía dando y dando, algún día volverían a verme, que levantarían la mirada y dirían, ahí está, la mujer que nos mantuvo unidos. Pero la gente no mira los cimientos, solo construye sobre ellos. Esa tarde llamé otra vez a Carlota. Estoy lista, le dije. ¿Segura?, preguntó. Segurísima. Llegó 2 horas después con su asistente, una joven callada, de mirada amable, que llevaba una cámara. Preparé café y lo serví en las tazas azules que guardo para las visitas. Nos sentamos en la sala, la misma que decoré con cupones y muestras de pintura de la ferretería. Carlota hizo algunas preguntas suaves. Le expliqué que quería discreción. Nada de letreros, nada en redes, solo compradores serios, gente que entendiera lo que significaba una casa como esa. Su asistente tomó fotos del porche, del pasillo, del mosaico de la cocina que coloqué de rodillas. Se detuvo un momento en la sala, mirando el sillón gastado junto a la ventana. Esta casa tiene alma, dijo en voz baja. Asentí. Ha sido vivida. Esa noche me quedé frente al espejo observando mi reflejo. La mujer que me miraba no estaba amargada ni rota, estaba despierta. Los pasos de Rebeca siempre sonaban impacientes, tacones demasiado filosos para el suelo de la cocina. Esa mañana andaba de un lado a otro, abriendo y cerrando alacenas, haciendo suficiente ruido para que toda la casa supiera que tenía cosas que hacer y que alguien le estorbaba. Esa persona, claro, era yo. Había preparado té y me senté en la mesa con el periódico doblado con cuidado. ¿Un hábito? ¿Un ritual? Era mi manera de mantener la calma matutina, incluso cuando otros llenaban la casa de ruido. No me miró cuando estiró la mano para tomar sus suplementos. Solo esa sonrisa apretada, sin contacto visual. Luego se acercó al fregadero. «Usaste la última leche de almendra», dijo con voz seca. No sabía que estaba apartada. Respondí mientras sorbía mi té. «Pero la repondré». Ella soltó el aire como si hubiera dicho algo ofensivo. «Está bien, solo que la próxima vez, revisa, como si yo fuera una inquilina». Empezó a trastear con la licuadora, echando puñados de polvo y hojas verdes, como si la gravedad la estorbara. El ruido llenó la cocina. Seguí leyendo, mis ojos repasando el mismo párrafo por tercera vez. Julián entró unos segundos después, con la chaqueta a medio poner y el teléfono en la oreja. Me saludó con un gesto vago, murmuró un buenos días sin mirarme y volvió su atención a la pantalla. «Diles que revisaré el contrato antes del mediodía», dijo al teléfono. «Y no vamos a ceder con los tiempos de entrega». Se sirvió café, sin sentarse, de pie, lanzando órdenes y bebiendo sorbos de amargura caliente sin parar. Renata apagó la licuadora con un movimiento teatral. «Vas a llegar tarde», soltó con fastidio. Julián murmuró algo y desapareció por el pasillo. Renata se quedó. Tomó su vaso de mezcla verde y se apoyó en la encimera, finalmente girándose hacia mí. «Entonces», dijo con ese tono que finge ser relajado pero no lo es,
¿Has pensado en lo que Julián mencionó? Dejé el periódico a un lado. ¿Te refieres a la parte en la que me piden que deje mi propia casa? Parpadeó y luego soltó una risa nerviosa. No es eso. No. Cruzó los brazos. Solo pensamos que ya es hora de algo más adecuado para ti. Quiero decir, esta casa es grande, hay escaleras, la plomería es vieja y, sinceramente, estarías más cómoda en un lugar pensado para... ¿viejos? No dije eso. No, pero lo pensaste. No respondió. Solo bebió un trago y apartó la mirada. Esperé, dejando que el silencio se posara como polvo sobre la encimera. He aprendido que eso incomoda más que cualquier palabra. Renata nunca soportó el silencio, así que insistió. Hay un sitio en Brookstone Heights, con un campus precioso, muchas actividades, y se encargan de la limpieza. Podrías simplemente relajarte. Relajarme, como si mi vida actual fuera una carga para ella. Tomasé otro sorbo de té. Has estado investigando. Nos importa tu bienestar. No, les importa el espacio. Se puso tensa. Eso no es justo. Tampoco lo es echar a alguien porque ya no encaja con la estética. Renata puso los ojos en blanco, un gesto que ya me resulta familiar. Estás complicando las cosas. No he hecho nada. Exactamente. Dejó su vaso en el fregadero y se fue hacia el pasillo murmurando. Solo intentamos que esto funcione. No seas tan dramática. Dramática. He limpiado el vómito de tus hijos a las 2 de la mañana, quise decir. He horneado los pasteles de cumpleaños que olvidaste encargar. He pagado la cuenta del veterinario cuando tu perro se tragó ese Lego. Pero claro, soy dramática, porque no quiero que me echen de la casa que construí. Ya se había ido antes de que pudiera decir algo más. Tal vez fue lo mejor. Me quedé sola un rato, terminando mi té. El periódico seguía intacto. Las palabras habían dejado de tener sentido. La casa estaba otra vez en silencio, pero no en paz. Cuando por fin me levanté, no subí las escaleras. Salí al patio. El sol estaba bajo y el aire olía a pasto recién cortado. Me quedé al borde del jardín, mirando el parterre de flores que cuidaba cada sábado. Ahora está medio cubierto de maleza. Renata dijo que iban a rehacer el jardín. Claro que sí. Volví a entrar y subí despacio las escaleras. No porque me costara, mis rodillas aún aguantan, sino porque quería sentir cada escalón. Esta casa, cada crujido y cada gemido todavía me habla. Me cuenta dónde Tomás derramó pintura, dónde Julián se raspó el codo al intentar deslizarse por la barandilla, dónde me senté durante horas después de recibir la llamada sobre el cáncer de mi hermana. Esta casa ha guardado toda mi vida y ahora me mantiene a distancia dentro de ella. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en la cama. Creen que me están haciendo un favor al darme tiempo, pero ahora lo veo con claridad. Ellos ya siguieron adelante. Solo están esperando que yo los alcance y desaparezca. No dormí mucho esa noche. No fue por el dolor, aunque mis articulaciones se quejaban como siempre, sino por el silencio. Un silencio que se colaba por debajo de la puerta, se metía en mis pensamientos y encontraba refugio en los huecos de mi pecho. Curioso, ¿verdad? Puedes vivir en el mismo lugar durante décadas y de pronto sentirte como una invitada. Las paredes parecen moverse, el aire se vuelve denso. Hasta las tablas del suelo dejan de reconocer tus pasos. A las 5 de la mañana, dejé de fingir que dormía. Me levanté despacio y me envolví en el suéter viejo de Tomás, el verde, con los codos gastados, que aún olía un poco a cedro. Abajo, la casa seguía dormida. No encendí las luces. No hacía falta. Conocía cada rincón, cada crujido, cada parte del piso que se hundía apenas un poco. En la cocina me moví sin prisa. Puse la tetera al fuego, saqué las tazas, corté media banana, le espolvoré canela y me serví una taza de té. Rituales. A veces los rituales son lo único que te queda cuando el mundo alrededor parece estarse reescribiendo sin que nadie te lo consulte. Me senté en la mesa de la cocina, la que Tomás construyó cuando Julián estaba en el kinder. Todavía tenía la marca del día que Julián dejó caer una llave inglesa. Recuerdo que grité, luego me reí, le acaricié el cabello y le dije que solo era una mesa. Él sonrió, orgulloso, con los dientes separados. Esa mesa sobrevivió al hombre que la hizo y al niño que solía sentarse en ella con los dedos pegajosos y sueños de naves espaciales.
Pasé la mano sobre la madera y respiré hondo. Quieren derribarlo todo, vaciarlo, pintarlo de nuevo, prepararlo para las visitas. Quieren dejarlo impecable, digno de Instagram, convertir mi vida en un fondo neutro. Quieren que me vaya, para empezar de cero. Pues que empiecen, pero no con mi casa. Abrí el cajón junto al refrigerador y saqué mi libreta pequeña, la que usaba para las listas del súper y los recordatorios. Pasé las páginas hasta una en blanco y empecé a escribir. Cita en el banco. Títulos de propiedad Carlota. Confirmar preparación del comprador. Empezar a empacar los libros. Organizar almacenamiento para los recuerdos. Llamar al seguro. Cada línea se sentía como un ladrillo colocado, no en un muro, sino en un camino. Una salida hacia adelante. No lloré. Llorar era cosa de otra versión de mí, la que aún esperaba que las cosas mejoraran, la que creía que la paciencia traía respeto. Esa versión ya había terminado. A las 6:30 escuché movimiento arriba. Pasos, el ruido de las tuberías, la voz de Julián, baja y cortante, seguramente ya en una llamada de trabajo. Y a Renata tarareando, siempre tarareando cuando está satisfecha consigo misma. No dije buenos días cuando bajaron. No ofrecí café. Simplemente salí con mi té y cerré la puerta detrás de mí. El aire estaba quieto. Era una de esas mañanas en las que todo parece detenido, como si el mundo contuviera el aliento antes de que algo cambie. Caminé hacia el jardín. Las rosas ya se habían marchitado, pero la tierra aún conservaba su forma. Me arrodillé, apoyé la mano sobre el suelo, fresco, húmedo, expectante. Entonces comprendí que no solo me estaba yendo de una casa, estaba enterrando una versión de mí misma. La madre que soportaba en silencio, la que ayudaba, la que daba sin pedir nada a cambio, la que servía de soporte para la comodidad de los demás. Esa mujer ya había cumplido su función. Ahora era momento de que surgiera otra. Dentro, encontré la pequeña caja con cerradura y la puse sobre la mesa. Marqué el código. 1967, el año en que nos mudamos. Dentro todo estaba ordenado. Los papeles de baja de Tomás de la Marina, el plan original de la casa dibujado a mano. Lo extendí todo con cuidado. Luego tomé el teléfono y llamé a Carlota. Aún era temprano. Contestó con voz adormecida pero amable. «Estoy lista», le dije. «¿Segura?» «Más segura que en mucho tiempo». Hubo una pausa. «De acuerdo», respondió. Entonces, manos a la obra. Después de colgar, saqué otro cuaderno, uno rojo con el lomo agrietado. No lo usaba desde hacía años. Era donde guardaba pensamientos que no encajaban en ningún otro lugar. Pasé a una página en blanco y escribí: «Ellos creen que esta casa les pertenece ahora, que soy solo una nota al pie, una salida discreta, pero han olvidado algo importante. Yo estuve aquí antes que ellos. Construí esto con tierra, deudas y los nudillos pelados, y yo decidiré cómo termina». Carlota llegó exactamente a las 10 de la mañana, puntual como siempre. Estacionó al otro lado de la calle, procurando no llamar la atención, y subió por la entrada como si fuera una vecina que pasa a tomar café. No había cambiado mucho. Seguía con ese paso decidido, el corte gris impecable y el gesto de alisar la chaqueta antes de hablar. Solo sus ojos se habían suavizado con los años. No estaban apagados, solo más tranquilos, de esos que ya han visto lo suficiente como para saber cuándo no hacer demasiadas preguntas. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. «Buenos días», dije. Ella me miró con complicidad y levantó una carpeta de cuero marrón. «Hagámoslo bien». Nos sentamos en la mesa de la cocina. Renata había salido a su clase de pilates. Julián estaba en el despacho con sus audífonos puestos, gritando en sus reuniones de Zoom. La casa tenía espacio para hablar, siempre que uno permaneciera debajo del ruido de sus vidas. Carlota extendió los documentos. Valoración preliminar, declaraciones, acuerdo de representación. Esta vez no venía con su asistente. «Discreción», dijo. «Es joven y encantadora, pero aún no entiende lo que significa esa palabra». Solté una risa leve. «Buen instinto. Revisamos todo línea por línea. El mercado está fuerte ahora», comentó. «El vecindario, a pesar de tanta modernización, sigue teniendo peso. La casa,
aunque algo antigua, tenía personalidad. Hoy en día, a los compradores les encanta eso. ¿Qué tipo de comprador tienes en mente?, preguntó. ¿Alguien que necesite un hogar?, respondí. No un símbolo de estatus. Ella asintió y anotó algo. Entonces, nada de revendedores. Nada de revendedores. Ni desarrolladores. Ni gente con portapapeles hablando de tirar muros antes de haber cruzado la puerta. Sonrió. Entendido. Hablamos de plazos. Le dije que estaba lista para avanzar rápido, sin prisas pero sin perder tiempo. Me preguntó a dónde iría y le respondí. No muy lejos. Una casita, a 2 pueblos de aquí, cerca de la biblioteca y del mercado cooperativo. Un lugar al que fui una vez con Tomás, cuando soñábamos con jubilarnos, antes de que esa palabra significara rendirse. Aún no había firmado nada, pero la propiedad seguía disponible. Carlota ofreció hacer una llamada en cuanto termináramos. Nos detuvimos cuando Julián entró a la cocina buscando más café. Al verla, le dio un saludo educado. «Ah, Carlota, ¿verdad? ¿La de la iglesia?» No sabía que seguían en contacto, solo poniéndonos al día, respondió ella con naturalidad. «Mamá, estaré en reuniones casi toda la tarde», dijo él, girándose sin esperar respuesta. «De acuerdo». No preguntó qué hacíamos. No notó los papeles. Simplemente salió con el teléfono en la mano, hablando ya con alguien que, al parecer, importaba más. Carlota lo siguió con la mirada y arqueó una ceja. «¿Él lo sabe?», preguntó. «No». «¿Piensas decírselo?». «Algún día». Ella dudó. «Se va a sorprender». La miré fijamente. «Que se sorprenda. Llevo años avisando». Nunca me escuchó. Firmamos el contrato de venta. Puse mis iniciales en cada página con cuidado. Carlota hizo copias y guardó todo en su carpeta, ordenado como manteles de misa. «Empezaré a mostrarla discretamente», dijo. «Sin anuncios ni letreros, solo contactos directos. Tengo una pareja mayor, jubilados, buscan algo más pequeño. Valorarían esta casa por lo que es». «Perfecto. Y cuando lleguen ofertas, tú serás la primera en saberlo». Se levantó y recogió sus cosas. «¿Estás bien?», preguntó. «Más que bien». Nos abrazamos brevemente, lo justo. Cuando se giró para irse dije, «Carlota». Se detuvo. «¿Sí? Si todo sale bien, quizá te pida ayuda con la nueva casa». Sonrió. «Sería un honor». Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana del frente mientras su coche se alejaba. La casa volvió a quedar en silencio. Pero era un silencio distinto, no el que me hacía sentir invisible, sino el que anuncia que algo está por comenzar. Un nuevo motor vibrando bajo la calma. El día que vino el primer comprador, preparé pan de plátano. No para impresionar a nadie. Esa etapa ya quedó atrás. Porque ese olor me recordaba que esto era un hogar, no una transacción. Si alguien no lo sentía así, entonces no era el comprador adecuado. Carlota llegó 10 minutos antes, como había prometido. Llevaba una chaqueta azul marino, su atuendo serio pero cercano, y sostenía la carpeta de cuero bajo el brazo, como siempre. «Solo una pareja hoy», dijo. Sin presión. No tienen prisa y están acostumbrados a casas antiguas. Asentí. «Veamos si la merecen». La pareja rondaba los 50 y tantos, quizás 60, Elena y Mauricio. Ella tenía el cabello con mechones plateados y una mirada amable. Él usaba zapatos ortopédicos y no intentaba ocultarlos. Me cayeron bien solo por eso. No hablaron de tirar paredes ni de remodelar. Preguntaron por la luz del sol, las corrientes de aire, si el porche recibía el sol de la mañana. Elena pasó la mano lentamente por la barandilla de las escaleras, no para revisar el polvo, sino porque podía sentir las huellas de los años. Mauricio se quedó un momento en el jardín y preguntó si el duraznero aún daba fruto. Le dije que sí, aunque ya no eran dulces. «Rara vez lo son después de cierta edad», respondió, «pero todavía florecen. Casi me quiebro con eso». Dentro, serví té y rebanadas de pan de plátano en los platos azules que solía guardar para las fiestas. Nos sentamos en la sala, no como vendedora y compradores, sino como personas. Elena me miró y dijo, «Debió haber amado mucho esta casa». No fingí. La amé, aún la amo. Ella asintió. «Entonces, ¿por qué la vende?». Esa pregunta me habría destrozado un mes atrás,
Pero no ahora. Porque es mía, respondí, y quiero que pertenezca a alguien que entienda eso. No insistieron. No buscaron el drama familiar escondido entre las alfombras. Solo asintieron con el respeto silencioso de quien también carga sus propias historias. Cuando se fueron, Carlota me miró con una leve sonrisa. Quieren hacer una oferta. Por el precio completo. Alcé una ceja. ¿Tan rápido? Dicen que la casa se siente como si los hubiera estado esperando. No dije nada. Me quedé viendo la pared donde antes colgaba la foto de Tomás. El clavo seguía ahí. Aún no lo había quitado. Esperemos 1 o 2 días, dije al fin. Quiero asegurarme de que sea la elección correcta. Carlota asintió. Claro. Pero yo ya lo sabía. Lo supe desde el momento en que Elena pasó la mano por el pasamanos de la escalera. En los días siguientes, Carlota recibió 2 consultas más, ambas de compradores jóvenes. Uno quería comprar la casa para revenderla. El otro planeaba derribarla por dentro e instalar ventanales de piso a techo. Dije que no. Ella no discutió. Mientras tanto, empecé a organizar mis cosas. No le dije nada a Julián. Aún no. Él y Renata estaban demasiado ocupados eligiendo muebles para la remodelación de la que supuestamente yo no debía enterarme. Asumieron que me iría sin protestar, que aceptaría un folleto, asentiría durante el recorrido por los departamentos para mayores pintados en tonos pastel y desaparecería con una canasta de agradecimiento y un Uber prepagado. No sabían que yo estaba planeando algo completamente distinto. Carlota llamó el lunes siguiente. Ya están listos para formalizar la oferta. Han renunciado a las inspecciones. Sonreí. ¿De verdad la quieren? Sí, la quieren. Pero tienen una petición. ¿Cuál es? Quieren reunirse contigo otra vez. Bien, antes de cerrar el trato. No solo como la vendedora, sino como tú misma. Eso me sorprendió. En estos tiempos, la gente no pide conversar. Solo quieren las llaves y los metros cuadrados. No las huellas dactilares detrás del papel tapiz. Pero Elena y Mauricio no eran personas que se apresuraran. Diles que hornearé algo. Ese miércoles nos sentamos de nuevo en la misma mesa de cocina. Esta vez serví un pastel de durazno, un poco amargo pero tibio, de esos que piden una bola de helado de vainilla encima, aunque ya no me quedaba. No les importó. Ellos trajeron el suyo. Después del postre, Elena recorrió el lugar con la mirada. «Cuidaremos de todo», dijo en voz baja. «El jardín, el porche, incluso la escalera que cruje. No vamos a destrozarla», añadió Mauricio. «No queremos cambiarla, solo vivir en ella». Les creí. Esa noche, cuando se fueron, me quedé con Carlota junto a la ventana. «Quiero 2 condiciones en el contrato», le dije. Ella arqueó una ceja. Primero, que no puedan comenzar ninguna demolición importante durante 1 año. Sin derribar paredes ni levantar pisos, solo vivir. Ella asintió mientras tomaba notas. En segundo lugar, quiero pasar una última mañana aquí, a solas, después del cierre. Carlota me miró un buen rato y luego dijo en voz baja: «Me aseguraré de eso». Es curioso lo que recuerdan las manos. La curva de una taza de té, el chirrido de un cajón, la forma en que la firma de Tomás siempre terminaba, como si tuviera prisa, pero sin querer parecer grosero. Mis manos recordaron todo eso esta semana mientras sacaba carpetas, firmaba documentos y veía cómo 30 años de papeles se deslizaban entre mis dedos como agua. La venta avanzaba más rápido de lo que imaginaba. Carlota era eficiente, así. Y ahora llegaba el momento de hacerlo oficial. Los compradores ya habían firmado. El banco estaba listo. Solo faltaba que yo pusiera mi firma y soltara el lazo que había unido esta casa a mi nombre desde 1974. No lloré. Pensé que lo haría, pero cuando me senté en esa oficina fría, con una pluma demasiado brillante para algo tan definitivo, las lágrimas ya se habían secado antes de empezar. La encargada del fideicomiso, una joven amable llamada Daniela, me fue guiando línea por línea. Firme aquí y aquí. Esta inicial significa que acepta desocupar antes de... «Sé lo que significa», parpadeó. «Sí, señora». No quise sonar cortante. Solo quería terminar. Cortes rápidos, no lentos. Firmé todo. Cuando deslizó la última hoja hacia mí, se detuvo.
Esta página confirma las instrucciones para la transferencia bancaria. Recibirá los fondos aquí. Señaló la cuenta que había abierto años atrás. La misma que Julián nunca conoció. La misma que mantuve aparte, no por secreto, sino por sobrevivir. Sí, respondí, pero transferiré la mayor parte a un fideicomiso. Para mí misma, dije. Luego, tras una pausa, y para alguien que todavía me ve. Ella asintió sin insistir. Escribió algo en su computadora y con unos clics salió de mi historia. Cuando salí de la oficina, los documentos ya iban camino a los compradores. En menos de 72 horas, todo estaría hecho. La casa dejaría de ser mía, ni de Julián, ni de Renata. Pasaría a manos de personas que pedirían permiso antes de subir las escaleras. Fui directo al banco. Lucía estaba trabajando. Era la gerente que me ayudó a refinanciar cuando Tomás aún vivía. Se notaban los años, pero seguía usando los mismos lentes de marco rojo y ese labial que decía que todavía no pensaba rendirse. «Señora Márquez», me dijo al ponerse de pie para saludarme. «Recibimos la notificación esta mañana. Felicidades». Me senté frente a su escritorio. «Necesito crear un fideicomiso en vida». Hablé en voz baja. No parpadeó. «¿Qué tan discreto?», preguntó. «Lo suficiente para que nadie tenga curiosidad sin mi autorización». Asintió. «Podemos hacerlo». Pasamos la siguiente hora revisando formularios, protecciones y opciones. Me designé a mí misma como beneficiaria principal y fiduciaria. Luego añadí un nombre secundario. Elisa, mi nieta, la única en esa casa que todavía me preguntaba si ya había comido, la única que recordaba tocar la puerta antes de entrar a mi cuarto, la única que de verdad decía: «Abuela, ¿estás bien?». Y lo decía en serio. Lucía revisó todo y me deslizó los papeles. «Tendrá que contárselo algún día», dijo con suavidad. «Lo haré, pero no ahora. Déjame dejar atrás esta vida antes de entregarle la llave de la siguiente». Lucía asintió. «Entendido». De camino a casa, pasé por la ferretería. Compré 3 cajas, 2 rollos de cinta y un marcador negro grueso. Esa noche, mientras Julián y Renata salían a cenar con clientes o con la excusa que fuera, empecé a empacar. No todo. Aún no. Solo las cosas que importaban. El cuaderno de pesca de Tomás, mis tarjetas de recetas, la colcha de mi madre, una foto de Julián cuando todavía era mío. Tenía 5 años, los dientes chuecos, y me abrazaba la pierna como si yo fuera todo su mundo. La envolví con cuidado y marqué la caja. Conservar. Frágil, igual que yo. Hay un sonido que solo hacen las habitaciones vacías, una especie de eco, no fuerte, no cortante, sino suave y hueco, como el suspiro que queda en una iglesia después de que todos se han ido. Lo escuché por primera vez en años cuando quité las cortinas del cuarto de visitas. El polvo flotaba bajo el sol de la tarde y me quedé allí, observando cómo caía lentamente. Había olvidado esa luz, dorada, serena, de esas que hacen que todo parezca parte de un recuerdo. El closet ya estaba vacío. Lo poco que quería me lo había empacado días antes. Una maleta, 2 cajas, todo lo demás. Las cosas que alguna vez pensé heredar a alguien las había donado o dejado ordenadas junto a la puerta con un letrero que decía «gratis». Julián no las extrañaría. Renata, menos. Se suponía que estarían fuera el fin de semana. Un congreso, creo. No pregunté a dónde iban. No necesitaba saberlo. Caminé por la casa despacio, habitación por habitación, cerrando cajones, limpiando estantes. Cada rincón guardaba una historia que ya no tenía fuerzas para revivir. En el pasillo todavía estaba la marca de crecimiento que dibujé con lápiz cuando Julián era niño. Pasé los dedos sobre las líneas. 1 con 16, 6 años. 1 con 27, 8 años. Y de pronto, las marcas se detuvieron. Se negó a que lo siguiera midiendo después de eso. Dijo que era cosa de niños. Ni siquiera cuando Renata pintó la pared de color beige me atreví a borrarlas. La siguiente fue la sala. Ya había quitado las fotos. Solo dejé una, la de Tomás sobre la chimenea. Sus ojos parecían seguirme, como si aún tuviera algo amable que decir, pero prefiriera guardar silencio. «Ya casi termino», le susurré. La cocina fue lo último.
Me quedé escuchando el leve zumbido del refrigerador, el tic del reloj en la pared. Limpié las encimeras, acomodé las sillas y por fin me volví hacia la mesa. Coloqué un solo sobre ella. El nombre de Julián, escrito con tinta, mi letra todavía firme. Dentro, solo 2 cosas: la información de contacto de Carlota y una copia del contrato de venta, ya firmado, archivado y con los fondos transferidos. No dejé ninguna nota. No le debía explicación alguna. No después de tantos años de indiferencia silenciosa, de ese lento empujón hacia la puerta disfrazado de amabilidad. Que lea los documentos, que sienta por una vez lo que es quedarse fuera. Tomacé mis maletas y caminé hacia la puerta principal. El taxi me esperaba en la acera, el motor encendido y el chofer recargado contra el cofre con cara de aburrido. Eché un último vistazo. La casa se veía más pequeña, no vacía, sino terminada, como un libro al que ya se le escribió la última página. Salí y cerré la puerta detrás de mí, asegurándola por última vez. Las llaves, las 3, las deslicé por la ranura del buzón, que las encuentren así. Cuando el taxi arrancó, no miré atrás, ni una sola vez. Hay cosas que merecen tu mirada, otras no. El taxi me dejó en una posada pequeña junto a la carretera 18. Nada lujoso. 2 pisos, un estacionamiento cuarteado y una recepcionista que no hacía preguntas. Justo lo que necesitaba. Un sitio donde desaparecer un par de días mientras todo se acomodaba detrás de mí. Me registré con mi apellido de soltera, vieja costumbre. Tomás solía bromear diciendo que Elena Grant suena a bibliotecaria que sabe todos los secretos del pueblo. Siempre me gustó esa versión de mí. Aún me gusta. La habitación era sencilla. Una cama, un escritorio, una televisión con mala señal y unas cortinas color té aguado. No deshice la maleta, solo la dejé en la esquina y puse el celular sobre la mesa de noche, con la pantalla hacia abajo. Esa primera noche dormí 10 horas. Un sueño profundo, sin sueños, del tipo que llega solo cuando por fin dejas caer un peso enorme. A la mañana siguiente crucé al restaurante frente al camino. Pedí hotcakes y café. La mesera, una chica de mirada cansada y esmalte descascarado, no intentó conversar. Solo me rellenó la taza sin que se lo pidiera. Amabilidad. De la silenciosa. Al mediodía, Carlota llamó. «Ya está hecho», dijo. Los fondos se liberaron. Los documentos fueron registrados. Me quedé procesándolo. Miré por la ventana hacia la calle, los autos, la gente que pasaba sin saber lo que acababa de ocurrir. «¿Y las llaves?», pregunté. «Entregadas esta mañana. Les di la carta que dejaste. ¿La leyeron?». No hizo falta. Solo sonrieron. Cerré los ojos. Por un instante, no dije nada. «Hoy transferiré el resto a tu cuenta fiduciaria», añadió. «El resto es tuyo. Haz con él lo que quieras». Asentí. «Gracias, Carlota. ¿Segura que no quieres estar ahí cuando lo vea?». «No», respondí. «Que lo descubra igual que me encontró a mí». Demasiado tarde. Terminamos la llamada. Dejé una buena propina y caminé de regreso a la habitación. El viento de octubre cortando a través de mis mangas. Pero no me importó. Me sentía más ligera. Libre. A las 3:14 p.m. Sonó mi teléfono. Julián. No contesté. A las 3:17 volvió a llamar. Luego otra vez. Para las 3:22 empezaron los mensajes. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué hay un letrero de vendido frente a la casa? ¿Qué está pasando? Llámame ya». Luego Renata. «¿Es una broma? Dime que es una broma. ¿Por qué harías esto? Teníamos planes». Me reí con ese. Planes. Pasé 30 años acomodándome a sus planes, a sus necesidades, a sus estados de ánimo, a sus calendarios. Fui la música de fondo de sus vidas, la que debía sonar cuando la necesitaban, pero nunca demasiado alto. Pues bien, la música se había detenido. A las 4:06 p.m. Julián envió el mensaje más largo. «Mamá, no entiendo. ¿Por qué vendiste la casa sin decirnos nada? Íbamos a renovarla, dejarla bonita otra vez. Podrías haber vivido ahí con nosotros. Queríamos ayudarte.
Nos pusiste en una situación muy difícil. Los niños están confundidos. Renata está furiosa. Solo. Por favor, llámame. Tenemos que arreglar esto. Lo leí 2 veces. Ni una sola vez preguntó si yo estaba bien. Ni una sola vez dijo, lo siento. Solo. Nos pusiste en una situación difícil. No, hijo. Eso lo hiciste tú solo. Esa noche me serví una copa de vino de una botella que había comprado en 1998 y nunca abrí. La había metido en la maleta, sabiendo que algún día me serviría. Bebí lentamente, observando cómo el sol se escondía detrás de la vieja gasolinera al otro lado de la calle. No importaba que la vista no fuera perfecta. Era mía. Ya no esperaba que alguien se diera cuenta de que estaba infeliz. Tomacé esa tristeza y la convertí en movimiento, en acción, en límites que nunca imaginaron que marcaría. A las 7 de la tarde apagué el teléfono. No porque estuviera enojada, sino porque había terminado. Volví un martes. El nuevo lugar aún no estaba listo, pero no necesitaba mucho tiempo, solo una mañana, como había pedido, para despedirme a mi manera. Elena y Mauricio, a través de Carlota, habían accedido amablemente a dejar la puerta sin seguro hasta el mediodía. Llegué apenas amanecía, caminando por el sendero como una invitada en mi propia historia. El jardín seguía allí, descuidado pero paciente, el duraznero de pie, desnudo pero tranquilo. La luz del porche parpadeaba un poco, un foco que había querido cambiar por años. Dentro, el aire se sentía distinto, no frío, solo diferente. Los muebles ya no estaban, los ecos habían vuelto. Me quedé un buen rato en el umbral, dejando que el silencio me envolviera. No sabía que él estaría ahí. Julián. Estaba sentado en la sala, en mi sala, en el piso, con las piernas dobladas torpemente y los brazos apoyados en las rodillas, como un niño en aprietos. Al entrar, levantó la vista. Su rostro pálido y tenso, con ese aire que tienen los hombres cuando no han dormido y aún quieren fingir que controlan algo. «Mamá», no respondí. Se levantó demasiado rápido, como si de pronto notara lo pequeño que se veía desde el suelo. «La vendiste», dijo, sin avisarnos. No era asunto tuyo saberlo. Abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. «Pudiste haber dicho algo, habernos dado una oportunidad de... ¿De qué? ¿De convencerme de quedarme callada un poco más? ¿De empacar cajas fingiendo una sonrisa? ¿De llegar a un arreglo?» «No», respondí. «Ustedes habrían hecho cálculos conmigo, como si fuera una ecuación, un obstáculo más entre su ambición y sus pisos perfectos». Lo vi herido. Eso dolió. No porque lo compadeciera, sino porque había criado a un hombre que aún no comprendía el peso del desprecio. «¿Tienes idea de cómo se siente esto?», dijo, acercándose. «Volver a casa y encontrar las palabras flotando en el aire, cortantes y firmes. Sé lo que se siente entrar en una habitación que antes era mía y sentirme una extraña», continué. «Que te digan, con amabilidad pero sin dejar dudas, que ya no perteneces ahí». «No era eso lo que queríamos decir», respondió de inmediato. «Solo que las cosas estaban difíciles, intentábamos que funcionara». «¿Funcionara para quién?», no contestó. «Te crié en esta casa», le dije. «La mantuve con cupones, horas extra y sacrificios que tu padre jamás supo. Me desvelé cosiendo disfraces, llevándote a tus entrenamientos, calentando sopa mientras tú hacías berrinche. Y cuando llegó tu turno de ofrecer un espacio, lo que ofreciste fue una salida». Julián bajó los hombros. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó caer las lágrimas. «Aún no. El orgullo es terco. Nos tomaste por sorpresa», dijo más suave. «Renata está furiosa». Sonreí. «Claro que lo está», respiró hondo. «¿Y ahora qué? ¿Simplemente te vas? ¿Te marchas? ¿Y empiezas de nuevo? ¿Empiezo otra vez?». Lo corregí. «No desde cero. Me llevo conmigo todo lo que importa. Pero esta casa, este lugar que alguna vez tuvo amor y se volvió frío, eso no lo arrastro más». El silencio volvió. Desvió la mirada hacia la ventana, el techo, cualquier sitio menos a mí. «Nunca quise lastimarte», dijo. «No quisiste nada», respondí. «Y ese es el problema». Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Pasé a su lado despacio, con intención,
y entré a la cocina por última vez. Deslicé la mano por la encimera. Aún podía sentir el calor de los pasteles, la pegajosidad del jugo derramado, el peso de los codos apoyados durante las largas conversaciones. La mesa ya no estaba, pero las marcas en el suelo seguían ahí. Julián se quedó en el umbral, observándome. «No sé qué decir», murmuró. «Entonces no digas nada», parpadeó. «Solo recuerda», añadí, dándome la vuelta para mirarlo. Me fui con dignidad. Tú no me diste opción, pero yo tomé la mía. Pasé junto a él sin esperar respuesta. Crucé la puerta, bajé por el sendero. No me siguió, y yo no miré atrás. Cuando salí de la casa aquel día, creí que todo había terminado, que ese capítulo quedaba cerrado y que podría alejarme sin que el eco me persiguiera. Pero el silencio tiene su manera de seguirte, de susurrarte al caminar, de meterse hasta los huesos. Julián no llamó en 3 días. Tampoco Renata. Esperaba enojo, tal vez culpa, pero el silencio pesaba más que cualquiera de los dos. No revisaba el teléfono seguido. No hacía falta. Sabía lo que él pensaba, que ese silencio era su forma de castigarme, como hacen los que se enfrían cuando pierden el control. Pasé esos primeros días en un departamento amueblado, pequeño pero limpio, de esos que sirven solo para transiciones, no para vivir, sino para pasar el rato. Una tetera, una cama, una lámpara que parpadeaba si tocabas el cable con fuerza y una paz hecha de vacío. Por primera vez en años, podía escuchar mis propios pensamientos sin oír un suspiro en la habitación de al lado. Pensé en el día que Tomás y yo trajimos a Julián del hospital cuando ni cuna teníamos. Dormía en un cajón forrado con mantas. Tan diminuto, sus dedos se aferraban a mi pulgar como si fuera lo único que lo mantenía en este mundo. Me pregunté en qué momento ese agarre se había soltado. La 4ª tarde, el teléfono volvió a sonar. «Julián». No contesté. Luego otra llamada. Y un mensaje. «Por favor, necesito hablar». Lo dejé esperar. No por crueldad, sino porque al fin podía hacerlo. Cuando respondí, ya era de mañana. La luz era suave, benigna, de esa que perdona las arrugas. «¿Mamá?», dijo con voz áspera. «¿Podemos vernos?». Dudé. «¿Para qué?». «Solo. No entiendo. ¿Por qué no confiaste en mí?». Solté una risa corta. «¿Confiar?», dije. «Julián, tú me pediste que me fuera de mi propia casa». Suspiró, como quien quiere reescribir una historia ya representada. No fue así. Fue exactamente así. Se quedó callado. Escuché el tráfico de fondo, el sonido de sus pasos. Luego, en voz baja, «Solo quería arreglar las cosas». «¿Para ti?», respondí. «No para mí». Otra pausa. «Pasé por ahí hoy. Los nuevos dueños me dejaron entrar un momento. Dijeron que fuiste esa mañana». «Sí», contesté. «Se siente distinto ahora». «Debería». Exhaló con dificultad. «Ya no se siente como hogar». «No», dije, «porque ya no lo es». Fue la primera vez que no discutió. Él tampoco colgó. Nos quedamos así, separados por la distancia y por años de malentendidos, con un silencio espeso pero vivo entre nosotros. Esta vez no fue cruel, solo fue sincero. Finalmente dije: «Tú construiste tu vida alrededor de tener más, Julián. Más habitaciones, más planes, más motivos. Yo la pasé intentando dártelo todo. No me arrepiento de eso. Pero llega un momento en que dar deja de ser amor y empieza a hacer desaparecer». Él no habló. Podía notar que estaba procesando con dificultad. «No tienes que entenderlo», continué. «Solo recuerda que a veces el silencio no es castigo, es paz». Hubo una larga pausa. Luego, con voz muy baja, dijo: «Extraño a papá, lo sé. Creo que estaría enojado conmigo». «Estaría decepcionado», respondí, «pero solo porque esperaba más de ti». Otro suspiro, otro silencio. «¿Me odias?». La pregunta me tomó por sorpresa. «No», dije, «nunca podría odiarte». Pero necesitaba que me volvieras a ver, no como un problema que resolver, sino como una persona. A veces perder algo es la única forma de abrir los ojos. Susurró algo. «Tal vez lo siento, tal vez te quiero». No pude distinguirlo, y no le pedí que lo repitiera.
Cuando la llamada terminó, me quedé junto a la ventana mirando la calle. Pasó una persona paseando a su perro, un niño en patineta, la vida. Siguiendo su curso, el silencio que vino después ya no pesaba. Era limpio, merecido. Y por primera vez en mucho tiempo entendí que no era soledad lo que sentía, era espacio. La nueva casita era más pequeña de lo que recordaba. Cuando Tomás y yo la vimos por primera vez, bromeamos diciendo que tendríamos que reducir nuestros recuerdos para que cupieran. Pero ahora, de pie en la puerta con 2 cajas y una maleta, se sentía perfecta, como el interior de un guante usado. Sin escaleras, sin rincones fríos, solo luz suave, paredes tranquilas y el espacio justo para respirar sin tener que disculparme por el aire que ocupaba. La casera era amable, una enfermera jubilada. Me entregó las llaves con una sonrisa y dijo: «Tomásate tu tiempo para instalarte. Este lugar necesita a alguien como tú». No supe exactamente a qué se refería, pero quise pensar que era algo bueno. Desempacé despacio, no por cansancio, sino con intención. Cada cosa que colocaba era una afirmación. Sigo aquí, no en las sombras, no como un reemplazo. Aquí, en el centro de mi propia historia. El edredón sobre el respaldo de la silla, la taza de té con una grieta, la que Julián pintó cuando tenía 5 años, al lado del fregadero. La franela de Tomás colgaba del perchero. La foto en la que sostengo al recién nacido Julián permaneció en el cajón, no por vergüenza, sino por privacidad. Al final de la primera semana, el lugar empezó a sentirse mío. Fui a la cooperativa el miércoles. La chica de la caja me sonrió, sin prisa. El jueves me inscribí en un círculo de lectura en la biblioteca, no porque quisiera hablar, sino porque quería escuchar. Era extraño construir algo para mí sin pedir permiso. Extraño y hermoso. Julián vino el 10º día. Llamó antes. Lo agradecí. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo bien. Cuando llegó, trajo tulipanes amarillos, como los que solía plantar junto al muro sur de la casa. Se quedó en la puerta, incómodo, sin saber si abrazarme o solo saludarme. No lo ayudé a decidir. Preparé té. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, con las rodillas rozándose bajo la madera angosta. «Quería verte», dijo. «Ya me estás viendo», asintió, avergonzado. «He estado pensando. Mucho». Esperé. Tragó saliva. «No sabía cuánto espacio ocupaba hasta que te fuiste». «No lo veías como espacio», le dije. «Lo veías como una herencia». No lo negó. Solo miró sus manos. «Pensé que estaba ayudando», dijo, «ofreciéndote consuelo, un plan. Pero creo que en realidad lo que hacía era despejar el camino para mí». «Lo hacías», asintió lentamente. «Olvidé que tú también seguías caminando». Eso nos dejó callados un rato. Entonces él dijo algo que no le había escuchado en años. «Me equivoqué. Lo miré. De verdad lo miré». Y por un instante volví a ver al niño, no al hombre que tomaba decisiones en juntas directivas con el nombre de su madre en los márgenes, sino al pequeño que se dormía sobre mi pecho mientras yo tarareaba viejos himnos. «Gracias por decirlo», respondí. Él levantó la vista. «No necesito que lo arregles», añadí. «Solo necesitaba que lo vieras», asintió. «Ahora lo veo». Se levantó poco después. No le pedí que se quedara. Él tampoco preguntó si podía hacerlo. En la puerta dudó un segundo. «Elisa te extraña». Sentí que el aire se me detenía por un instante. «Sigue preguntando cuándo puede visitarte». «Puede venir», dije. «Cuando quiera». Sonrió, de verdad esta vez, y se fue con más silencio del que había traído. Cuando la puerta se cerró, no lloré. Me quedé ahí de pie, con las manos alrededor de una taza tibia, dejando que el silencio llenara la habitación como la luz filtrándose entre cortinas de lino. Más tarde esa noche, abrí el cajón y saqué el sobre con su nombre. Elisa. Semanas atrás había escrito una carta y la había doblado con cuidado junto con los documentos del fideicomiso. No para ahora, para después. Una forma de decirle que, cuando alguien te ve, no desapareces, empiezas. Es fácil pensar que cuando dejas un lugar, deja de formar parte de ti, pero no es así. Viaja contigo,
no en los muebles, ni en las cajas, ni en los álbumes de fotos, sino en la forma en que abres una puerta, en el movimiento de tus manos buscando un interruptor que ya no está, en el silencio entre los pasos, cuando la memoria llena el suelo con fantasmas que nunca quisieron hacer daño, pero se quedaron demasiado tiempo. Lo sentí ayer, mientras doblaba la ropa en la nueva casita, el impulso de separar las toallas en 3 montones en lugar de uno. Uno para mí, otro para Julián y Renata, otro para los niños cuando se quedaban a dormir. Ya no hay motivo para hacerlo. Y aún así, mis manos se movieron solas. Los viejos hábitos tardan en desaprenderse. Esa tarde me senté en el pequeño porche, con una manta sobre las piernas, mirando cómo el viento jugueteaba con las hortensias marchitas junto a la cerca. Una vecina me saludó al pasar de regreso a casa. No sabía su nombre, pero el gesto bastó. Dentro de la casa, la radio sonaba con un poco de jazz suave. La dejé encendida de fondo mientras leía, no para distraerme, sino para acompañarme. Con el tiempo he entendido que estar sola y sentirse sola no es lo mismo. Ahora estoy sola, sí, pero no perdida. Julián llama cada pocos días. Son llamadas cortas, pero más tranquilas, menos a la defensiva. Me pregunta si estoy comiendo bien, si necesito algo. Ahora siempre dice mi nombre. No solo mamá, sino mamá. ¿Estás segura? O mamá, estuve pensando. Como si al fin entendiera que existo fuera de su rutina. No hablamos de la casa. No hablamos de la venta. Ese capítulo está cerrado. Y él tiene la prudencia de no intentar abrirlo otra vez. Renata no ha llamado. No espero que lo haga. Y está bien así. No todo final necesita aplausos. Elisa vino el fin de semana pasado. Me trajo un dibujo que hizo. Nuestra vieja casa con el árbol grande al frente. Y yo en el porche con un pey en la mano y un gato a mis pies. Nunca tuvimos un gato, pero no la corregí. Extraño tus hotcakes, me dijo. Mañana los tendrás. Le prometí. Cocinamos juntas a la mañana siguiente. Ella, con uno de mis delantales, las mangas arremangadas como si fuera a hacer una cirugía. Rompió los huevos con demasiada fuerza, derramó la leche y sonrió con esa mueca desdentada que me hizo florecer algo en el pecho. Después del desayuno, nos sentamos en el piso con un álbum de fotos. ¿Este es mi papá?, preguntó, señalando una foto de Julián en la preparatoria. Sí, es él. Usaba esa misma camisa de cuadros todos los días. Me miró sorprendida. Tenía cabello. Nos reímos, pero de pronto se puso seria. ¿Por qué ya no vives con nosotros? La pregunta cayó como una piedrita en el silencio, pequeña pero con ondas. Pensé un momento y respondí con la mayor sinceridad que pude. Porque a veces, cuando la gente deja de verte con claridad, tienes que alejarte para que recuerden lo que están perdiendo. Frunció el ceño, pensativa. ¿Y funcionó? Sonreí. Pregúntale a tu papá. Esa noche, después de que volvió a su casa, me quedé sentada con el álbum todavía abierto sobre las piernas. El pasado ya no se sentía pesado, solo lleno, como un ático que por fin pusiste en orden. Todo sigue ahí, pero ya no encima de ti. Miré una foto de Tomás de pie en el patio, con un martillo en la mano. Detrás de él, la estructura de la casa, a medio construir, llena de sueños. En ese entonces no teníamos nada. Ni planos, ni red de seguridad. Solo amor y el acuerdo de ir descubriendo el camino juntos. Y eso bastaba. Todavía basta. Hay un ritmo en los finales, si sabes guardar silencio para escucharlo. No llega con fanfarrias, ni es siempre limpio, pero tiene peso. El clic final de una cerradura. Un cajón que al fin se cierra. Una voz dentro de ti que dice, lo lograste. Esa fue la última página. La escuché esta mañana mientras preparaba té. El silbido de la tetera subía justo cuando la luz tocaba los azulejos de la cocina. La silla un poco desplazada, luego de nuevo en su sitio. La puerta del armario, que siempre se atascaba, cerrándose al primer intento. Un buen final no siempre parece una victoria. A veces se parece a la paz. Esta cabaña se ha acomodado a mi alrededor, no como la casa vieja, que se apretaba con recuerdos y expectativas. Este lugar respira. Me deja moverme sin disculpas. No hay tareas esperando ser vistas, ni conversaciones que evitar. Solo días que me pertenecen por completo. Y lo curioso
Es que no sabía cuánto necesitaba eso. Hoy fui al correo. La mujer del mostrador sabía mi nombre. «¿Tienes algo de la biblioteca?», me dijo, deslizando un sobre acolchado hacia mí. «Creo que es un audiolibro nuevo». Me sorprendió esa amabilidad. No porque fuera rara, sino porque al fin estoy lo bastante tranquila para sentirla. Cuando volví a casa, encontré una carta en el buzón. No una factura, ni publicidad, una carta, sobre grueso, letra familiar. Julián. Me senté en el porche con mi té y la abrí con cuidado, como si el papel pudiera magullarse. Dentro, 2 páginas, sin drama ni súplicas, solo palabras, las que había esperado mucho tiempo escuchar. «Mamá, he estado hablando con Elisa. Ella me dijo lo que dijiste, que cuando la gente deja de verte, tienes que irte. He estado pensando mucho en eso, y quiero decírtelo. Empiezo a verte de nuevo, no solo como mi madre, sino como una persona. No sé cómo compensar los años en que no lo hice, pero lo intento. Elisa dice que hacías los hotcakes mejor que nadie. Tal vez algún día me dejes ir también. Con cariño, Julián». Mantuve la carta sobre mis piernas durante mucho rato. No porque no supiera cómo responder, sino porque no hacía falta hacerlo enseguida. Hay cosas que merecen quedarse quietas, respirar, sentirse del todo antes de ser respondidas. Más tarde esa tarde, saqué el segundo sobre, el que tenía el nombre de Elisa. Lo había escrito semanas atrás, doblado con cuidado junto a los documentos del fideicomiso, sellado con la intención silenciosa de dejar un legado, no de riqueza ni de propiedades, sino de verdad. Tomacé una pluma y añadí una nota final al final. P. D. Si alguna vez te hacen sentir pequeña, recuerda esto. Vienes de una mujer que vendió su casa mientras ellos estaban en el trabajo, no por rencor, sino por claridad. No le debes a nadie tu silencio, no cuando tu voz tiene algo que decir. Volví a guardarlo en el cajón. No para ahora, sino para cuando ella tenga la edad suficiente para entender que el valor no siempre grita. A veces solo hace la maleta, cierra una puerta y empieza de nuevo. Cuando el sol se ocultaba tras la cerca, me quedé junto a la ventana y observé cómo el viento movía el pasto. Sin música, sin lágrimas, solo una paz silenciosa, una especie de victoria que nadie puede arrebatarte.